Había algo en el silencio de aquellos pasillos corporativos que nunca olvidaré, el zumbido apagado de los fluorescentes, el eco distante de una impresora, el murmullo amortiguado de conversaciones filtradas a través de paredes de cristal esmerilado. No era un silencio vacío, sino denso, cargado de una espera que yo aún no comprendía. Recuerdo las rosas blancas temblando en mi mano derecha, sus pétalas inmaculadas reflejando la luz artificial del pasillo, mientras mi otra mano sostenía aquella pequeña caja de terciopelo azul oscuro que guardaba el collar. Había viajado 200 kilómetros pensando en aquel momento, imaginando su sonrisa, la sorpresa en sus ojos, el abrazo largo que nos reconectaría después de una semana entera sin vernos. Pero ahora, parado frente a aquella puerta entreabierta del 8º piso, escuchando su risa, esa risa que conocía de memoria, mezclada con una voz masculina que también reconocía perfectamente, supe que estaba a punto de cruzar una línea invisible, un umbral donde todo lo que creía sólido se convertiría en ceniza. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete al canal para conocer cómo continúa este relato y no perderte otras historias que exploran lo más profundo de las relaciones humanas. Me llamo Diego. Tengo 42 años, trabajo como arquitecto en Madrid y durante una década entera creí que mi vida estaba construida sobre cimientos de hierro. Marta y yo nos conocimos en la universidad, cuando ambos teníamos 20 y tantos años y el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. Ella estudiaba administración de empresas, yo arquitectura. Nos enamoramos en una de esas fiestas interminables de estudiantes, entre cervezas tibias y conversaciones sobre cómo cambiaríamos el mundo. Recuerdo que me cautivó su inteligencia, la forma en que hablaba con seguridad sobre economía y mercados, temas que para mí eran completamente ajenos. Yo le mostraba mis bocetos de edificios imposibles, estructuras que desafiaban la gravedad, y ella me escuchaba con una atención que me hacía sentir importante. Nos casamos 5 años después de conocernos, en una ceremonia sencilla en Toledo, la ciudad natal de Marta. Su familia era de clase media, gente trabajadora y honesta. Su padre había sido empleado de banca durante 30 años, su madre profesora de primaria. Mi familia, en cambio, provenía de un entorno más acomodado, mi padre era médico, mi madre abogada. Esa diferencia nunca nos importó. O al menos eso creíamos. Carlos fue mi padrino de boda, naturalmente. Habíamos sido inseparables desde el primer año de carrera, cuando nos tocó compartir un piso diminuto cerca de la ciudad universitaria con otros 3 compañeros. Él estudiaba publicidad y marketing, tenía ese carisma natural que hace que la gente confíe en ti inmediatamente, esa capacidad de convertir extraños en amigos en cuestión de minutos. Durante los primeros años de matrimonio, todo fue relativamente sencillo. Marta consiguió un buen puesto en una consultora internacional, yo entré en un estudio de arquitectura respetable. Trabajábamos mucho, salíamos poco, ahorrábamos para comprar nuestro primer piso. Los fines de semana los pasábamos con amigos, entre los cuales Carlos siempre ocupaba un lugar central. Cenábamos juntos casi todos los viernes, íbamos de excursión a la sierra los domingos, celebrábamos cumpleaños, ascensos, fracasos. Carlos conoció a varias mujeres durante esos años, relaciones que nunca duraban demasiado. Recuerdo que Marta le decía en broma que jamás sentaría cabeza, que estaba destinado a ser el soltero eterno del grupo. Él se reía, encogía los hombros y respondía que simplemente no había encontrado a la persona correcta. No hubo un momento preciso en que las cosas empezaran a cambiar. Fue gradual, casi imperceptible. Marta comenzó a viajar más por trabajo hace aproximadamente 2 años. Al principio eran viajes cortos, de 1 o 2 días, a Barcelona, Sevilla, Valencia. Luego se volvieron más frecuentes y más largos. Ella me explicaba que su empresa estaba expandiéndose, que necesitaban gente de confianza para supervisar nuevos proyectos, que era una oportunidad importante para su carrera. Yo la apoyé sin dudar. Confiaba en ella completamente. Además, mi propio trabajo me mantenía ocupado. Estábamos diseñando un complejo residencial enorme en las afueras de Madrid, un proyecto que me absorbía 12, 14 horas diarias. Los primeros meses de esos viajes fueron llevaderos. Nos llamábamos todas las noches, ella me contaba sobre las reuniones interminables, los clientes difíciles, la comida mediocre de los hoteles corporativos.
Yo le hablaba de mis avances en el proyecto, de los problemas con los constructores, de las modificaciones de última hora que los clientes exigían. Eran conversaciones cansadas pero reconfortantes, ese tipo de intimidad rutinaria que se construye con los años. Carlos también viajaba ocasionalmente por trabajo, aunque con menos frecuencia. Su agencia de marketing tenía sede únicamente en Madrid, pero a veces atendía clientes en otras ciudades. Recuerdo que en alguna ocasión comentó que había estado en Valencia por un par de días. No le di importancia. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar en el tono de Marta. Sus llamadas se volvieron más breves, más superficiales. Cuando le preguntaba detalles sobre su día, respondía con evasivas, con generalidades que no decían nada. Empezó a llegar a casa los fines de semana más cansada, más distante. Cuando intentaba abrazarla, sentía una rigidez en su cuerpo que nunca había estado ahí antes. Atribuí todo a la presión laboral, al estrés de manejar tantos proyectos simultáneos. Incluso le sugerí que tal vez debería pedir menos responsabilidades, que la estaba consumiendo, pero ella se molestó. Me dijo que no entendía lo importante que era esto para su carrera, que no todos teníamos el privilegio de rechazar oportunidades. Fue la primera vez que mencionó mi origen económico como algo negativo, como si mi familia acomodada me hubiera blindado contra la ambición. Me dolió, pero no quise pelear. Pensé que era el cansancio hablando. Intenté ser más comprensivo, más paciente. Dejé de hacer preguntas, de buscar intimidad. Me concentré en mi trabajo y esperé a que las cosas mejoraran solas. Carlos seguía viniendo a cenar algunos viernes, aunque ya no todos. Marta a veces llegaba tarde de sus viajes y se perdía esas cenas. Cuando coincidían, yo observaba cómo interactuaban. Nada me parecía fuera de lugar. Conversaban como siempre lo habían hecho, con esa familiaridad cómoda de gente que se conoce hace años. Si acaso, pensé que Marta estaba más animada cuando él estaba presente, pero lo interpreté como una distracción bienvenida de su rutina agotadora. El cumpleaños de Marta cayó en martes este año. Ella llevaba una semana en Valencia, supervisando la apertura de una nueva oficina regional. Me había dicho que probablemente no podría volver hasta el jueves porque las reuniones con los clientes locales eran cruciales. Yo acepté sin protestar, aunque me dolió que pasara su cumpleaños sola, lejos de casa. Pero el lunes por la noche, mientras revisaba mi agenda, me di cuenta de que podía reorganizar mis compromisos del martes. Podía salir del estudio a mediodía, llegar a Valencia a media tarde, sorprenderla, pasar la noche juntos y regresar el miércoles temprano. La idea me llenó de una emoción casi adolescente. Hacía meses que no hacíamos nada espontáneo, que no nos sorprendíamos mutuamente. El martes a primera hora pasé por la florería cerca de mi oficina. El dueño, un hombre mayor que me conocía porque compraba flores para Marta regularmente, me preparó un ramo espectacular de rosas blancas. Después fui a la joyería y recogí el collar que había apartado semanas atrás, un diseño sencillo pero elegante de oro blanco con un pequeño zafiro. Marta lo había visto en el escaparate durante uno de nuestros paseos dominicales por el centro y se había detenido a admirarlo, aunque después dijo que era demasiado caro. Yo lo compré en secreto, esperando el momento perfecto para regalárselo. Conduje hacia Valencia con el corazón acelerado, imaginando su reacción. Había llamado a la empresa donde trabajaba, haciéndome pasar por un proveedor, para confirmar que efectivamente había un equipo de Madrid trabajando allí temporalmente. La recepcionista me confirmó que sí, que estaban en el 8º piso. No quise llamar directamente a Marta para no arruinar la sorpresa. Quería ver su cara cuando apareciera de la nada, con las flores y el regalo, demostrándole que a pesar de la distancia y las ausencias, yo seguía pensando en ella, que nuestro matrimonio todavía importaba. El viaje se me hizo corto, alimentado por la anticipación. Puse música que a ambos nos gustaba, canté en voz alta, sonreí pensando en la noche que pasaríamos juntos. Tal vez podríamos cenar en algún restaurante bonito del centro histórico, caminar por las calles iluminadas, recordar por qué nos habíamos enamorado. Valencia es una ciudad hermosa, perfecta para un momento romántico. Pero cuando entré al estacionamiento del edificio corporativo donde Marta trabajaba, todo cambió.
El Audi gris de Carlos estaba estacionado en la tercera fila, bajo la sombra artificial de las columnas de hormigón que sostenían aquel aparcamiento subterráneo. Lo reconocí inmediatamente. No solo por el modelo y el color, sino por la pegatina descolorida del Atlético de Madrid en el parabrisas trasero, aquel adhesivo que había estado ahí desde que compró el coche hace 3 años. Recuerdo que habíamos ido juntos al concesionario, que yo lo había ayudado a negociar el precio, que habíamos celebrado la compra con cervezas en un bar cercano mientras él no paraba de hablar de lo feliz que estaba con su nueva adquisición. Me quedé inmóvil junto a mi propio coche, las llaves todavía en la mano, las flores apoyadas contra mi pecho. Mi cerebro entró en una especie de cortocircuito, buscando explicaciones racionales, intentando construir narrativas inocentes que justificaran aquella presencia inexplicable. Tal vez Carlos tenía un cliente en Valencia. Tal vez era pura coincidencia que estuviera en la misma ciudad, el mismo día, en el mismo edificio donde trabajaba temporalmente mi esposa. Tal vez me estaba volviendo paranoico, tal vez el estrés de los últimos meses me estaba haciendo ver conexiones donde no las había. Pero entonces recordé algo que me heló la sangre. Hacía aproximadamente un mes, Carlos había cancelado una cena que teníamos programada alegando un compromiso de trabajo imprevisto. Recuerdo que me había parecido extraño porque era viernes por la noche, no el horario habitual para reuniones de negocios. Cuando le pregunté después qué tal le había ido, cambió de tema rápidamente. También recordé que en las últimas semanas, cada vez que mencionaba a Marta en nuestras conversaciones, Carlos se ponía tenso, desviaba la mirada, respondía con monosílabos. Yo había atribuido todo a mis propias inseguridades matrimoniales, pero ahora esos detalles dispersos comenzaban a formar un patrón aterrador. Respiré profundamente, intentando calmarme. Decidí que subiría al 8º piso, que buscaría a Marta, que probablemente me encontraría con una escena completamente inocente que me haría sentir ridículo por haber sospechado algo turbio. Quizás Carlos había venido a Valencia por trabajo y había decidido visitar a Marta para saludarla, nada más. Éramos amigos cercanos, después de todo. Era perfectamente normal que él supiera dónde estaba ella trabajando. Yo mismo se lo había mencionado en alguna de nuestras conversaciones. El ascensor subía lentamente, deteniéndose en cada piso. Una mujer joven con traje corporativo entró en el 4º piso, me miró brevemente, sonrió con cortesía profesional y se bajó en el 6º. Yo permanecí con la espalda pegada contra la pared de espejo, observando mi propio reflejo, un hombre de 42 años con ojeras pronunciadas, corbata ligeramente torcida, sosteniendo un ramo de rosas blancas que de pronto me parecían absurdamente grandes y ostentosas. Parecía el protagonista de una comedia romántica barata, no un arquitecto respetable que acababa de descubrir el coche de su mejor amigo en el lugar de trabajo de su esposa. Cuando las puertas se abrieron en el 8º piso, el silencio del pasillo me recibió como una advertencia. Era media tarde de un martes, hora en que normalmente las oficinas están llenas de actividad, pero aquel piso parecía extrañamente vacío. La recepción estaba desierta, apenas iluminada por la luz grisácea que entraba a través de los ventanales. Caminé despacio, escuchando el eco de mis propios pasos contra el suelo de mármol sintético. Había varias salas de reuniones con paredes de cristal, todas vacías excepto por sillas apiladas y mesas limpias. Me pregunté dónde estaba todo el equipo que supuestamente trabajaba aquí. Entonces escuché su risa. Era inconfundible, esa risa clara y genuina que me había enamorado hacía tantos años. Provenía de una sala al fondo del pasillo, la única con la puerta entreabierta. Me acerqué lentamente, con el corazón golpeándome las costillas con tanta fuerza que pensé que se escucharía en todo el piso. A medida que me aproximaba, pude distinguir también la voz de Carlos, ese tono grave y cálido que conocía tan bien. Estaban hablando en voz baja, pero no susurrando. Había una intimidad relajada en aquella conversación, una comodidad que me resultó inmediatamente perturbadora. Me detuve a pocos metros de la puerta, paralizado por una mezcla de miedo y curiosidad morbosa. Parte de mí quería dar media vuelta, bajar al aparcamiento, subir a mi coche y regresar a Madrid sin que nadie supiera que había estado allí. Podía fingir que nunca había visto el Audi gris, que nunca había subido a aquel 8º piso, que todo seguía siendo como antes. Pero otra parte de mí, más fuerte y más oscura, necesitaba saber.
Necesitaba ver con mis propios ojos lo que mi instinto ya me estaba gritando. Di un paso más y miré a través de la rendija de la puerta entreabierta. La escena que vi no era dramática ni escandalosa en el sentido convencional. No estaban besándose, no había desnudez ni posiciones comprometedoras. Pero había algo infinitamente peor en aquella imagen, había familiaridad, confianza, intimidad emocional. Marta estaba sentada en un sofá de cuero negro, con las piernas recogidas bajo el cuerpo, descalza. Llevaba puesto ese vestido azul marino que yo le había regalado en nuestro último aniversario, el que ella me había dicho que reservaba para ocasiones especiales. Su cabello suelto caía sobre sus hombros de una manera informal que solo adoptaba cuando estaba completamente relajada. Carlos estaba sentado a su lado, no exactamente pegado pero lo suficientemente cerca como para que sus rodillas casi se tocaran. Llevaba una camisa blanca con las mangas arremangadas, el cabello ligeramente despeinado. Sobre la mesa de centro había una botella de vino tinto medio vacía y 2 copas con restos de líquido granate. También había una caja de bombones abierta, algunas envolturas arrugadas esparcidas. No parecía una reunión de trabajo. Parecía una cita. Lo que más me dolió no fue la escena en sí, sino la expresión en el rostro de Marta. Estaba sonriendo de una manera que no le había visto en meses, tal vez años. Había una luz en sus ojos, una animación en sus gestos, una alegría genuina que contrastaba brutalmente con la indiferencia cansada que mostraba cuando estaba conmigo últimamente. Carlos le decía algo que no alcancé a escuchar completamente, pero capté fragmentos de su voz. Siempre supe que, desde hace mucho tiempo, no podemos seguir así. Marta asentía, tocándose el cabello de esa forma nerviosa que hacía cuando estaba emocionalmente vulnerable. Entonces vi cómo Carlos extendía la mano y tomaba la de ella. No fue un gesto brusco ni sexual. Fue tierno, protector, íntimo. Y lo peor de todo fue que Marta no apartó la mano. Al contrario, entrelazó sus dedos con los de él, apretó suavemente, inclinó la cabeza hacia un lado con una expresión de alivio, como si finalmente pudiera dejar de fingir, de ocultar, de mentir. Empujé la puerta con más fuerza de la que pretendía y entré en la sala. El ruido del metal contra la pared los sobresaltó a ambos. Marta giró la cabeza tan rápido que su cabello voló en el aire, y durante una fracción de segundo, antes de que procesara quién era yo, vi en sus ojos pánico absoluto. No la sorpresa inocente de alguien que recibe una visita inesperada. Era el terror culpable de alguien que acaba de ser descubierto haciendo algo que sabe que está mal. Carlos soltó su mano como si le hubiera quemado y se puso de pie de un salto, tan rápido que casi volcó su copa de vino. Su rostro pasó por varias expresiones en cuestión de segundos, primero shock, luego culpa, después una especie de resignación dolorosa. Me miró directamente a los ojos y vi en ellos algo que nunca había visto antes en mi mejor amigo, vergüenza profunda mezclada con una extraña clase de desafío, como si parte de él hubiera estado esperando este momento, casi deseándolo, para finalmente dejar de esconderse. Marta se puso de pie también, más lentamente, con las manos temblando visiblemente. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Simplemente se quedó ahí parada, descalza sobre la alfombra gris de la oficina, con el vestido que yo le había regalado, mirándome con una mezcla de horror y súplica que me partió el alma. Por primera vez en 10 años de matrimonio, no reconocí a la mujer que tenía delante. O tal vez, por primera vez, la estaba viendo realmente. Las rosas blancas se me resbalaron de las manos y cayeron al suelo con un ruido sordo. Las pétalas se esparcieron sobre el mármol como copos de nieve sucia. La caja de terciopelo con el collar seguía en mi bolsillo, presionando contra mi cadera, un recordatorio cruel de lo ingenuo que había sido apenas 30 minutos antes, cuando conducía feliz por la autopista pensando que iba a salvar mi matrimonio con un gesto romántico. Carlos fue el primero en hablar. Su voz salió ronca, casi irreconocible, Diego, yo, nosotros. Pero no pudo terminar la frase. Se pasó una mano por el cabello, miró a Marta como buscando ayuda, luego volvió a mirarme con una expresión de absoluta derrota en el rostro. Marta dio un paso hacia mí, extendiendo una mano temblorosa. Entonces habló con una voz quebrada que apenas reconocí, por favor, déjame explicarte. No es lo que parece.
bueno, sí es lo que parece, pero no de la forma en que piensas. Sus palabras no tenían sentido, o tal vez tenían demasiado sentido. Me quedé mirándola, incapaz de articular palabra, sintiendo como todo lo que había construido durante una década se desmoronaba a mi alrededor como un edificio mal diseñado. 10 años de matrimonio, 15 años de amistad con Carlos, todas esas cenas compartidas, esas confidencias, esos momentos que había creído auténticos. Todo había sido una mentira, o peor aún, había sido real hasta que dejó de serlo y yo fui demasiado ciego para darme cuenta. Saqué la cajita de terciopelo de mi bolsillo y la dejé sobre la mesa, entre la botella de vino y los bombones. Marta la miró y sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas. Entonces susurró mi nombre con una voz tan llena de dolor que por un momento sentí compasión por ella, lo cual me enfureció aún más. No tenía derecho a llorar, a sufrir, a esperar mi comprensión. Me di la vuelta sin decir una palabra y caminé hacia la puerta. Escuché cómo Marta me llamaba, sus pasos descalzos apresurándose detrás de mí. Su voz resonaba en el pasillo vacío: Diego, por favor, espera. Tenemos que hablar. No puedes simplemente irte así. Por favor. Pero yo seguí caminando, más rápido ahora, casi corriendo hacia el ascensor. Las puertas se cerraron justo cuando ella llegaba, y lo último que vi fue su rostro destrozado por las lágrimas, su mano extendida inútilmente hacia mí. El ascensor descendía lentamente mientras yo me apoyaba contra la pared de espejo, observando mi propio reflejo borroso y preguntándome quién era realmente el hombre que me devolvía la mirada. Conduje de regreso a Madrid sin recordar conscientemente el camino. Fue como si mi cuerpo operara en piloto automático mientras mi mente navegaba por un océano de recuerdos que ahora se veían completamente diferentes bajo una luz nueva y cruel. Cada semáforo, cada curva de la autopista, cada kilómetro que me alejaba de Valencia era un kilómetro más hacia una realidad que todavía no sabía cómo enfrentar. El teléfono móvil sonaba constantemente en el asiento del pasajero. Primero Marta, luego Carlos, luego Marta otra vez. 27 llamadas perdidas cuando finalmente llegué a casa pasadas las 9 de la noche. No contesté ninguna. El piso estaba exactamente como lo había dejado esa mañana, la taza de café a medio terminar sobre la encimera de la cocina, el periódico doblado junto al sofá, las zapatillas de Marta ordenadas junto a la puerta de entrada. Todo parecía grotescamente normal, como si el universo no se hubiera dado cuenta de que mi vida acababa de implosionar. Me serví un whisky, algo que rara vez hacía entre semana, y me senté en el sillón frente a la ventana que daba a la calle. Las luces de Madrid parpadeaban indiferentes a mi dolor. La ciudad seguía viviendo, respirando, moviéndose, mientras yo me quedaba inmóvil tratando de procesar lo que había visto. Intenté reconstruir la cronología de la traición. ¿Cuándo había empezado? ¿Hacía meses, años? ¿Había sido gradual o repentino? Repasé mentalmente cada viaje de Marta en los últimos 2 años, cada cancelación de planes de Carlos, cada vez que habían coincidido en nuestra casa y yo había percibido algo extraño pero lo había descartado como paranoia. Recordé una cena de Navidad del año anterior en la que Carlos había traído una botella de vino carísimo como regalo para nosotros. Marta se había emocionado demasiado, había dicho que era exactamente el tipo que le encantaba, y ambos habían intercambiado una mirada que en ese momento interpreté como complicidad amistosa. Ahora esa mirada adquiría un significado completamente diferente. Recordé también un comentario casual que Carlos había hecho hacía unos meses, durante una de nuestras salidas a correr por el Retiro. Habíamos estado hablando sobre relaciones y él había dicho algo como: a veces uno se enamora de la persona equivocada en el momento equivocado, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Yo había pensado que se refería a alguna de sus múltiples relaciones fallidas. Nunca imaginé que estaba hablando de mi esposa. El teléfono seguía sonando. Finalmente lo apagué. No quería escuchar explicaciones, disculpas, justificaciones. No había nada que pudieran decir que cambiara lo que había visto, la intimidad en aquella sala vacía, las manos entrelazadas, la complicidad en sus miradas, el vestido que yo le había regalado puesto para él. Cada detalle era una puñalada que se hundía más profundo cuanto más pensaba en ello. Pasé la noche sin dormir, sentado en ese mismo sillón,
viendo cómo el cielo pasaba del negro al gris oscuro y finalmente al azul pálido del amanecer. Alrededor de las 6 de la mañana escuché un ruido en la puerta. Llaves girando en la cerradura. Marta había regresado. Debía haber conducido toda la noche desde Valencia. La escuché entrar despacio, cerrar la puerta con cuidado, caminar por el pasillo. Cuando apareció en el salón, su aspecto era devastador. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, el maquillaje corrido formando manchas oscuras bajo sus párpados, el cabello despeinado. Todavía llevaba puesto el vestido azul, ahora arrugado y manchado. Se quedó parada en el umbral, mirándonos mutuamente en silencio. Yo no sabía qué decir, y aparentemente ella tampoco. Finalmente, Marta se sentó en el sofá frente a mí, manteniendo una distancia prudencial, como si tuviera miedo de acercarse demasiado. Cuando habló, su voz salió apenas como un susurro entrecortado: no planeamos que esto sucediera. Tienes que creerme. Ninguno de los dos queríamos hacerte daño. La rabia que había estado conteniendo durante horas finalmente encontró su salida. Le respondí con una voz que no reconocí como mía, fría y cortante: ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleváis mintiéndome? Ella cerró los ojos, como si la pregunta le causara dolor físico, y dejó pasar varios segundos antes de contestar: hace aproximadamente 8 meses que nos dimos cuenta de lo que sentíamos. Pero no pasó nada hasta hace 4 meses. 4 meses. 120 días de mentiras, de besos robados, de conversaciones íntimas mientras yo trabajaba confiado en Madrid. 4 meses de viajes a Valencia que probablemente no eran viajes de trabajo sino encuentros planeados. 4 meses de cenar con Carlos los viernes sabiendo que él y mi esposa compartían algo que me excluía completamente. Hice cuentas mentalmente y algo hizo clic. Hacía exactamente 4 meses Marta había empezado a mostrarse más distante conmigo, más fría. Hacía 4 meses que nuestra vida íntima había prácticamente desaparecido, siempre con excusas de cansancio o estrés. Hacía 4 meses que había empezado a sentir que mi matrimonio se desmoronaba sin entender por qué. Le pregunté entonces algo que necesitaba saber, aunque la respuesta me destrozara: ¿lo amas? Marta me miró con los ojos llenos de lágrimas nuevas y asintió lentamente. No intentó suavizarlo, no intentó mentir para proteger mis sentimientos. Simplemente asintió, y esa honestidad brutal fue peor que cualquier mentira. Porque significaba que no había sido solo un desliz, un error pasajero, una aventura sin importancia. Había sido amor, elección consciente, traición premeditada. Entonces me contó cómo había sucedido. Empezó hace aproximadamente 1 año, cuando Carlos y ella habían coincidido casualmente en Barcelona. Él tenía una reunión con un cliente, ella estaba allí por trabajo. Se encontraron para cenar, solo como amigos, nada más. Pero durante esa cena, según sus palabras, algo cambió. Hablaron durante horas sobre cosas profundas, sobre sueños que habían abandonado, sobre la sensación de estar viviendo vidas que no les pertenecían completamente. Carlos le confesó que llevaba años sintiéndose atraído por ella pero que jamás había dicho nada por respeto a nuestra amistad. Marta admitió que ella también había sentido algo especial por él desde hacía tiempo, pero que lo había ignorado porque estaba casada, porque era lo correcto. Escuché todo esto con una especie de entumecimiento emocional. Era como ver una película terrible sobre la destrucción de un matrimonio, excepto que los protagonistas éramos nosotros. Marta seguía hablando, intentando explicar lo inexplicable. Me dijo que durante meses después de aquella cena en Barcelona habían intentado mantenerse alejados, que ambos sabían que era una locura, que yo no merecía aquello. Pero los sentimientos se habían vuelto imposibles de ignorar. Las conversaciones se volvieron más frecuentes, más íntimas. Los mensajes de texto se multiplicaron. Y finalmente, hace 4 meses, durante uno de los viajes de Marta a Valencia, Carlos apareció allí y todo cambió. Lo que más me dolió de su relato fue la cantidad de premeditación involucrada. No había sido un momento de debilidad, una noche de borrachera, un error impulsivo. Había sido una construcción gradual de intimidad emocional que eventualmente se convirtió en física. Habían tenido tiempo de reflexionar, de detenerse, de considerar las consecuencias.
Y aún así habían elegido seguir adelante. Le pregunté directamente si todos esos viajes a Valencia habían sido mentira. Marta negó con la cabeza, explicando que los viajes eran reales, que efectivamente había trabajo que hacer allí. Pero que Carlos había encontrado excusas para viajar en las mismas fechas, que se quedaban en hoteles cercanos, que pasaban las noches juntos después de que ella terminara sus obligaciones laborales. Cada detalle que añadía hacía la traición más grande, más elaborada, más imperdonable. Entonces le hice la pregunta que más me aterraba: ¿vas a dejarme por él? Marta no respondió inmediatamente. Se quedó mirando sus manos, retorciéndose los dedos con nerviosismo. Finalmente levantó la vista y me dijo con una voz llena de dolor: no lo sé. No quiero hacerte más daño del que ya te he hecho. Pero tampoco puedo prometerte que voy a dejar de sentir lo que siento. Esa no respuesta era una respuesta. Me levanté del sillón, todavía con la misma ropa del día anterior, y caminé hacia el dormitorio. Necesitaba ducharme, cambiarme, hacer algo normal que me recordara que todavía existía, que todavía tenía una vida más allá de aquel desastre. Marta me siguió hasta la puerta de la habitación, suplicándome que siguiéramos hablando, que no podíamos dejar las cosas así. Le dije que necesitaba espacio, tiempo para pensar. Ella asintió y se retiró a la habitación de invitados. Durante los siguientes días, vivimos como fantasmas en nuestro propio hogar. Marta se tomó unos días libres del trabajo, alegando una emergencia familiar. Yo también llamé a mi estudio diciendo que estaba enfermo. Nos cruzábamos por los pasillos sin apenas mirarnos, cada uno encerrado en su propio tormento. Ella intentaba iniciar conversaciones, pero yo no tenía nada que decir. ¿Qué se supone que dices cuando la persona que prometió amarte para siempre te confiesa que ama a tu mejor amigo? Carlos también intentó contactarme. Dejó mensajes de voz largos y desgarradores en los que pedía perdón repetidamente, decía que nunca había querido que esto sucediera, que me apreciaba demasiado, que odiaba haberse convertido en esta persona. Borré todos sus mensajes sin escucharlos completos. No quería su arrepentimiento, no quería su culpa. Solo quería que desapareciera de mi vida. Una semana después de descubrirlos, recibí una visita inesperada. Era mi hermana Laura, que vivía en Sevilla y a quien aparentemente Marta había llamado contándole todo. Laura llegó un sábado por la mañana sin avisar, me abrazó sin decir palabra y me preparó café mientras yo le contaba toda la historia desde el principio. Ella escuchó en silencio, sin juzgar, simplemente estando presente. Cuando terminé, me dijo algo que se me quedó grabado: el dolor que sientes ahora es real y válido. Pero eventualmente tendrás que decidir qué tipo de hombre quieres ser después de esto. Puedes dejar que la traición te consuma o puedes usarla para redefinirte. No entendí completamente lo que quería decir en ese momento, pero sus palabras plantaron una semilla que empezaría a crecer en las semanas siguientes. Porque por debajo de toda la rabia y el dolor, había una pregunta más profunda que necesitaba responder: ¿quién era yo sin este matrimonio, sin esta amistad, sin las estructuras que habían definido mi vida adulta durante tanto tiempo? Pasaron 3 semanas antes de que finalmente accediera a tener una conversación real con Marta. No una de esas charlas fragmentadas y dolorosas llenas de silencios incómodos, sino una conversación de verdad sobre qué haríamos con nuestro matrimonio, con nuestra vida compartida, con los escombros de lo que habíamos construido juntos. Nos sentamos en la cocina un domingo por la tarde, con café que ninguno de los dos bebió, y por primera vez desde aquella terrible tarde en Valencia, la miré realmente a los ojos. Había adelgazado visiblemente en esas semanas. Tenía ojeras profundas, el cabello sin brillo, los hombros caídos. Yo probablemente tenía un aspecto igual de devastado. Mi hermana Laura me había dicho que parecía un cadáver andante la última vez que me visitó. Ambos estábamos pagando el precio de aquella traición, aunque de maneras muy diferentes. Marta porque cargaba con la culpa de haberla cometido, yo porque cargaba con el dolor de haberla sufrido. Empezó hablando de nuestros primeros años juntos, de cómo habíamos sido felices, de cómo se había enamorado de mi tranquilidad, de mi estabilidad, de la forma en que la hacía sentir segura. Yo escuchaba sin interrumpir, tratando de entender cómo habíamos pasado de aquella felicidad inicial a esto.
Entonces Marta dijo algo que me sorprendió por su honestidad brutal: creo que me enamoré de la seguridad que representabas más que de ti como persona. Y tardé años en darme cuenta de que eso no era suficiente. Sus palabras me dolieron, pero había algo refrescante en aquella franqueza. Durante años habíamos evitado las verdades incómodas, habíamos optado por la comodidad sobre la autenticidad. Yo también había sido culpable de esto. Había asumido que un matrimonio estable, una buena posición económica y una rutina predecible eran sinónimos de felicidad. Nunca me había detenido a preguntarle a Marta qué necesitaba realmente de nuestra relación, más allá de lo material y lo práctico. Le pregunté entonces qué era lo que Carlos le daba que yo no le había dado. Ella cerró los ojos, como si la pregunta le causara dolor físico, y tardó largo rato en responder. Finalmente dijo con voz temblorosa: Carlos me hace sentir vista. No solo como tu esposa, no solo como una profesional exitosa, sino como Marta. Me pregunta qué pienso de verdad, no solo sobre cosas superficiales sino sobre la vida, sobre quién quiero ser. Contigo todo era predecible, seguro, pero también invisible. Como si después de tantos años juntos hubieras dejado de verme como una persona completa y solo me vieras como una parte de tu rutina. Aquellas palabras fueron como un puñetazo en el estómago porque reconocí la verdad en ellas. Había caído en la trampa de dar por sentado nuestro matrimonio, de asumir que el amor era algo estático que simplemente existía sin necesidad de cultivarlo activamente. Mientras yo me concentraba en mi carrera, en diseñar edificios complejos y resolver problemas estructurales, había descuidado la estructura más importante de mi vida, la conexión emocional con la persona con la que compartía mi existencia. Pero esa comprensión no aliviaba el dolor de la traición. Podía entender cómo habíamos llegado hasta aquí sin que eso justificara lo que Marta y Carlos habían hecho. Le dije esto con toda la calma que pude reunir: entiendo que no eras feliz. Entiendo que yo también tengo responsabilidad en el deterioro de nuestro matrimonio. Pero lo que no puedo perdonar es que eligieran la mentira. Pudiste hablarme, pedir terapia de pareja, incluso pedirme el divorcio. Pero en lugar de eso, elegiste construir una vida paralela a mis espaldas con mi mejor amigo. Marta empezó a llorar otra vez, pero esta vez no intenté consolarla. No era mi trabajo hacerla sentir mejor por sus propias decisiones. Me quedé sentado, observándola desmoronarse, sintiendo una mezcla confusa de tristeza, rabia y una extraña especie de alivio. Porque finalmente estábamos siendo honestos el uno con el otro, por doloroso que fuera. Entonces me dijo algo que no esperaba: quiero intentar arreglarlo. Sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo lo que he hecho, pero todavía te quiero. No de la misma manera que antes, pero hay cariño, hay historia, hay respeto. O al menos quiero que haya respeto. Carlos y yo hemos decidido no vernos más. Terminamos todo. Porque aunque lo que sentimos es real, lo que hicimos estuvo mal, y no podemos construir nada sobre una base de traición. Me quedé mirándola sin saber qué sentir. ¿Debería sentirme aliviado de que hubiera terminado con Carlos? ¿Agradecido de que quisiera salvar nuestro matrimonio? En cambio, solo sentí una inmensa tristeza. Porque sabía que aunque Carlos desapareciera de nuestras vidas, el daño ya estaba hecho. La confianza, una vez rota de esa manera, no se repara simplemente con buenas intenciones. Le pregunté si realmente creía que podíamos volver a ser lo que fuimos. Marta negó con la cabeza lentamente y respondió con una honestidad que aprecié: no, no creo que podamos volver a ser lo que fuimos. Pero tal vez podamos ser algo diferente, algo más honesto. Podríamos ir a terapia, aprender a comunicarnos de verdad, reconstruir desde cero. Pensé en su propuesta durante varios días. Mi hermana Laura me aconsejó que no tomara ninguna decisión apresurada, que me diera tiempo para procesar todo antes de decidir el futuro de mi matrimonio. También hablé con mi padre, algo que rara vez hacía sobre temas personales. Él me sorprendió con su sabiduría cuando me dijo: hijo, el perdón no es un regalo que le das a la persona que te hirió. Es un regalo que te das a ti mismo para poder seguir adelante. Pero perdonar no significa necesariamente quedarte. Puedes perdonar y aún así elegir un camino diferente.
Durante ese tiempo también tuve que enfrentar el tema de Carlos. Una tarde, aproximadamente un mes después de descubrirlos, finalmente le permití venir a casa para que pudiéramos hablar. Llegó con un aspecto terrible, mucho peor que Marta. Había perdido peso, tenía la barba descuidada, los ojos hundidos. Se sentó en el mismo sofá donde habíamos compartido tantas cervezas, tantas conversaciones sobre fútbol y trabajo y vida, y me miró con una expresión de absoluta derrota. No hubo disculpas grandilocuentes ni intentos de justificación. Simplemente me dijo con voz ronca, no hay nada que pueda decir que haga esto mejor. Traicioné tu confianza de la peor manera posible. Si quieres gritarme, golpearme, insultarme, lo entiendo completamente. Me lo merezco. Pero yo no tenía energía para la rabia. Solo tenía preguntas. Le pregunté lo mismo que le había preguntado a Marta, cuando había empezado, cómo había sucedido, si alguna vez se había detenido a pensar en las consecuencias. Carlos me contó su versión de los hechos, que coincidía básicamente con lo que Marta me había dicho. Pero añadió algo que ella no había mencionado: durante años, mucho antes de que nada sucediera entre ellos, él había estado enamorado de Marta. Desde la universidad, desde antes incluso de que nosotros nos convirtiéramos en pareja. Me confesó que cuando Marta y yo empezamos a salir, él había considerado distanciarse, pero que valoraba demasiado nuestra amistad como para dejarla ir. Así que había enterrado sus sentimientos, había salido con otras mujeres, había intentado convencerse de que lo que sentía por Marta era solo admiración platónica. Esta revelación me dejó completamente descolocado. Significaba que durante 15 años, mi mejor amigo había estado enamorado de mi esposa en secreto. Cada cena compartida, cada celebración, cada momento íntimo de nuestro matrimonio que él había presenciado como espectador cercano, había sido una tortura para él. Y yo no había tenido ni la más mínima sospecha. Le pregunté por qué no se había alejado si sabía que esto era insostenible. Carlos se encogió de hombros con impotencia y respondió, porque soy un cobarde. Porque quería estar cerca de ella aunque fuera solo como amigo. Porque pensé que eventualmente estos sentimientos desaparecerían. Pero no desaparecieron. Solo se hicieron más fuertes con el tiempo, hasta que finalmente explotaron de la peor manera posible. Hubo algo en su confesión que me hizo sentir una compasión inesperada por él. No justificaba lo que había hecho, pero al menos entendía la complejidad de la situación. Carlos no era simplemente un villano que había decidido quitarme a mi esposa. Era alguien que había estado atrapado en un triángulo emocional imposible durante años, tratando de ser leal a nuestra amistad mientras luchaba contra sentimientos que no podía controlar. Pero esa comprensión no cambiaba el hecho de que nuestra amistad estaba destruida. Le dije esto con toda la claridad posible: puedo entender cómo llegamos hasta aquí. Puedo incluso perdonarte eventualmente. Pero no puedo seguir siendo tu amigo. Has cruzado una línea que no se puede descruzar. Carlos asintió con lágrimas en los ojos y se levantó para irse. En la puerta se detuvo y dijo una última cosa: para lo que valga, Marta te ama. Tal vez no de la manera que tú necesitas, pero te ama. Y si decides darle otra oportunidad, creo que deberías saber que ella terminó las cosas conmigo. Eligió su matrimonio por encima de lo que sentía por mí. Después de que se fuera, me quedé sentado en el silencio de mi casa, procesando todo lo que había escuchado. La situación era infinitamente más complicada de lo que había pensado inicialmente. No era simplemente una cuestión de blanco y negro, de víctima inocente y villanos culpables. Era una maraña de necesidades no satisfechas, comunicación fallida, sentimientos reprimidos y decisiones equivocadas tomadas por personas imperfectas que estaban tratando de navegar por la complejidad de las relaciones humanas. Esa noche tomé una decisión. Llamé a Marta, que estaba en la habitación de invitados, y le dije que estaba dispuesto a intentar la terapia de pareja. No porque estuviera seguro de que nuestro matrimonio pudiera salvarse, sino porque necesitaba explorar si quedaba algo que valiera la pena salvar. Ella me abrazó llorando, agradeciéndome por darle esa oportunidad, prometiéndome que haría todo lo posible por reconstruir la confianza. Empezamos las sesiones de terapia la semana siguiente.
Nuestra terapeuta, una mujer de unos 60 años llamada Elena que irradiaba una mezcla de calidez y profesionalismo, nos guió pacientemente a través del proceso doloroso de desenterrar todos los problemas que habíamos ignorado durante años. En esas sesiones descubrí cosas sobre Marta que nunca había sabido, cómo se había sentido intimidada por mi familia más acomodada durante los primeros años de nuestro matrimonio, cómo había sacrificado algunos de sus sueños profesionales para adaptarse a mi carrera, cómo mi tendencia a resolver todo con lógica la había hecho sentir emocionalmente abandonada. También descubrí cosas sobre mí mismo. Elena me ayudó a ver cómo mi necesidad de control y estabilidad había sofocado la espontaneidad en nuestra relación, cómo mi incapacidad para expresar vulnerabilidad había creado una distancia emocional, cómo había asumido que proveer económicamente era suficiente expresión de amor. Fueron revelaciones difíciles de aceptar, pero necesarias. Durante 2 meses asistimos religiosamente a terapia 2 veces por semana. Hubo avances, aprendimos a comunicarnos de manera más abierta, establecimos límites más claros, empezamos a reconstruir una forma diferente de intimidad basada en la honestidad absoluta. Marta cumplió su promesa de transparencia total, me dio acceso a su teléfono, a sus emails, a su agenda. No porque yo se lo pidiera, sino porque ella quería demostrar su compromiso con la reconstrucción de la confianza. Pero también hubo retrocesos. Había noches en que yo despertaba de pesadillas en las que los veía juntos, y no podía mirar a Marta sin sentir una oleada de rabia y dolor. Había momentos en que ella decía o hacía algo que me recordaba a Carlos, y yo me cerraba emocionalmente durante días. La sombra de la traición era larga y oscura, y por más que intentáramos avanzar, siempre estaba ahí, acechando en las esquinas de nuestra vida cotidiana. 3 meses después de empezar la terapia, Elena nos preguntó directamente si creíamos que nuestro matrimonio tenía futuro. Marta respondió inmediatamente que sí, que veía progreso, que sentía que estábamos construyendo algo más sólido que lo que teníamos antes. Pero cuando me tocó a mí responder, me encontré incapaz de dar una respuesta tan definitiva. Le dije a Elena, y a Marta, algo que había estado rumiando durante semanas: no sé si alguna vez podré volver a confiar completamente. Y no sé si quiero pasar el resto de mi vida intentándolo. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado y largo. Marta empezó a llorar silenciosamente, pero no intentó contradecirme ni convencerme de lo contrario. Creo que en algún nivel profundo, ella también sabía la verdad, que algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse, solo pueden recordarse con tristeza como algo que una vez existió. La decisión final no llegó como un momento dramático de revelación, sino como una comprensión gradual que se fue asentando en mi interior durante los meses siguientes. Fue como observar el cambio de estaciones: no puedes señalar el momento exacto en que el otoño se convierte en invierno, pero un día te despiertas y el mundo ha cambiado completamente. Así fue como llegué a entender que mi matrimonio con Marta había terminado, no por falta de esfuerzo ni por ausencia de amor, sino porque ambos habíamos cambiado tanto que ya no encajábamos en las vidas del otro. Seguimos con la terapia durante 6 meses en total. Elena resultó ser una guía extraordinaria, alguien que nunca juzgó pero que tampoco permitió que nos escondiéramos detrás de medias verdades o justificaciones cómodas. En una de nuestras últimas sesiones, nos hizo un ejercicio que terminó siendo revelador de maneras que ninguno de nosotros anticipó. Nos pidió que describiéramos cómo sería nuestra vida ideal dentro de 5 años, sin limitaciones ni consideraciones por la otra persona. Solo hablar desde el corazón sobre lo que realmente queríamos. Marta habló primero. Describió una vida donde viajaba constantemente por trabajo, donde tenía autonomía completa para tomar decisiones profesionales sin tener que consultar con nadie, donde vivía en un piso moderno en el centro de Madrid lleno de arte contemporáneo y libros. Habló de querer aprender italiano, de pasar veranos en la Toscana, de tener una vida social rica y variada. En ningún momento de su descripción apareció la palabra nosotros. Todo era yo quiero, yo haría, yo necesito. Cuando terminó, se dio cuenta de lo que había revelado y me miró con una mezcla de culpa y alivio. Cuando me tocó a mí, descubrí que mi visión del futuro también había cambiado radicalmente. Hablé de querer reducir mi ritmo de trabajo, tal vez abrir mi propio estudio pequeño donde pudiera elegir proyectos con significado social en lugar de solo rentabilidad. Mencioné mi deseo de viajar,
pero no a ciudades cosmopolitas sino a pueblos pequeños con arquitectura histórica que pudiera estudiar y documentar. Hablé de querer una relación donde la comunicación fuera natural y fácil, donde no tuviera que adivinar constantemente qué estaba sintiendo la otra persona. Donde hubiera risas espontáneas y silencios cómodos en lugar de palabras cuidadosamente medidas y tensión constante. Elena nos dejó sentarnos en silencio después de nuestras revelaciones, dejando que el peso de lo que habíamos dicho se asentara entre nosotros. Finalmente preguntó con su voz tranquila y profesional, ¿ven algún punto de intersección entre estas dos visiones? Tanto Marta como yo negamos con la cabeza. No había enojo en ese reconocimiento, solo una especie de tristeza resignada. Habíamos crecido en direcciones diferentes, y aunque el amor y la historia compartida nos unían, ya no éramos compatibles para el futuro que cada uno necesitaba. Esa noche, de regreso a casa después de la sesión, tuvimos la conversación más honesta de nuestro matrimonio. Nos sentamos en la terraza de nuestro piso, con Madrid extendiéndose ante nosotros bajo un cielo de noviembre sorprendentemente despejado. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres, y por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. Marta habló primero, como había hecho tantas veces durante nuestra relación. Su voz era suave pero firme, creo que ambos sabemos que esto no va a funcionar. No porque no lo hayamos intentado, sino porque estamos intentando reconstruir algo que tal vez nunca fue lo que pensábamos que era. Asentí, sintiendo un alivio profundo de que fuera ella quien dijera en voz alta lo que ambos pensábamos. Respondí con palabras que había estado ensayando mentalmente durante semanas, no te culpo por enamorarte de Carlos. O al menos, ya no te culpo de la misma manera. Creo que te enamoraste de él porque yo había dejado de verte realmente, de preguntarte qué necesitabas, de estar presente emocionalmente. Pero tampoco puedo seguir en un matrimonio donde siempre me preguntaré si estás aquí porque realmente quieres estar o porque te sientes culpable. Marta empezó a llorar, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de desesperación ni de culpa, sino de liberación. Me tomó la mano, algo que no había hecho en meses sin que se sintiera forzado o incómodo, y susurró con voz entrecortada, pasé tanto tiempo tratando de ser la esposa que pensaba que necesitabas que olvidé quién era yo realmente. Y tú pasaste tanto tiempo tratando de ser el esposo perfecto, proveyendo y protegiendo, que olvidaste preguntarme qué era lo que realmente quería de la vida. Tenía razón. Nuestro matrimonio había sido construido sobre expectativas no examinadas y roles que habíamos asumido sin cuestionarlos. Yo había sido el proveedor estable, ella la esposa ambiciosa. Habíamos funcionado bien en papel, pero habíamos olvidado nutrir la conexión emocional real que debía sostener todo eso. Y cuando esa conexión se desvaneció, lo único que quedó fue una estructura vacía, tan frágil como los edificios mal diseñados que yo había aprendido a identificar en mi trabajo. Decidimos separarnos esa misma noche. No con rabia ni dramatismo, sino con una tristeza compartida por lo que pudo haber sido pero nunca fue. Acordamos que Marta se quedaría en el piso temporalmente mientras yo me mudaría con mi hermana Laura en Sevilla por un tiempo. Necesitaba distancia, perspectiva, un cambio completo de escenario para procesar todo y empezar a reconstruir mi vida. El proceso de divorcio fue sorprendentemente civilizado. Contratamos a un solo abogado que nos ayudó a dividir nuestros bienes de manera equitativa. No hubo peleas por dinero ni por posesiones. El piso lo vendimos y dividimos las ganancias. Los muebles, los libros, los recuerdos acumulados de 10 años de vida compartida, los repartimos con una eficiencia práctica que habría sido imposible meses atrás. Era como si ambos estuviéramos ansiosos por cerrar este capítulo y empezar de nuevo. Hubo un momento particularmente doloroso durante el proceso de empacar mis cosas. Encontré una caja en el fondo del armario llena de fotografías de nuestros primeros años juntos. Ahí estábamos Marta y yo en Toledo el día de nuestra boda, jóvenes y radiantes, creyendo genuinamente que nuestro amor conquistaría cualquier obstáculo. Ahí estaba Carlos a nuestro lado como padrino, sonriendo ampliamente, sin que ninguno de nosotros sospechara que años después sería el catalizador de nuestro fin. Había fotos de vacaciones en Grecia, de cenas con amigos, de navidades familiares. Todas esas imágenes de felicidad eran reales en su momento, pero ahora se sentían como artefactos de una vida que había pertenecido a otras personas.
Marta entró en la habitación mientras yo observaba las fotografías y se sentó a mi lado en silencio. Miramos juntos aquellas imágenes del pasado, y por primera vez en meses no hubo tensión entre nosotros. Solo había nostalgia compartida por dos personas que una vez se amaron profundamente pero que habían crecido hasta convertirse en extraños. Ella apoyó su cabeza en mi hombro brevemente y susurró, «Fuimos felices, ¿verdad?» No estoy inventando esos recuerdos. Le respondí con honestidad, «Sí, fuimos felices. A nuestra manera, con nuestras limitaciones, pero fuimos felices. Y eso cuenta para algo, aunque haya terminado». 3 semanas después firmamos los papeles del divorcio en una oficina gris y anónima del registro civil. Salimos del edificio como dos personas solteras por primera vez en una década, y la sensación era extrañamente liberadora y aterradora al mismo tiempo. Nos despedimos en la calle con un abrazo largo, el tipo de abrazo que das cuando sabes que es la última vez que abrazarás a alguien de esa manera particular. Marta se alejó caminando por una dirección y yo por otra, cada uno hacia nuestras vidas separadas. El tema de Carlos quedó sin resolver durante mucho tiempo. Marta me confesó, ya en las últimas etapas de nuestro divorcio, que no había vuelto a verlo desde aquella tarde terrible en Valencia. Él la había contactado varias veces, pero ella había mantenido su palabra de no tener ningún tipo de comunicación con él. Me dijo esto no para ganar puntos ni para demostrar lealtad, sino simplemente como un hecho. Cuando le pregunté si pensaba buscarlo ahora que estábamos divorciándonos, se quedó callada un largo rato antes de responder, «No lo sé». Lo que sentía por él era real, pero también estaba mezclado con la culpa, la clandestinidad, la emoción de lo prohibido. No sé si quedaría algo si le quitáramos todas esas capas. Curiosamente, encontré que podía pensar en Carlos sin el aguijón agudo de la traición que había sentido inicialmente. El tiempo y la terapia me habían ayudado a ver la situación con más matices. Carlos había hecho algo terrible, sí, pero también había sido honesto sobre sus sentimientos cuando finalmente lo confronté. No había tratado de minimizar su responsabilidad ni de culpar a nadie más. En algún momento durante mi estancia en Sevilla, varios meses después del divorcio, le envié un mensaje de texto breve, «No puedo perdonarte todavía, tal vez nunca pueda. Pero quiero que sepas que te deseo lo mejor en tu vida». Nunca recibí respuesta, y no esperaba una. El mensaje era más para mi propia paz mental que para él. Mi tiempo en Sevilla con Laura resultó ser transformador de maneras que no anticipé. Mi hermana, que siempre había sido la más libre y espontánea de la familia, me enseñó a vivir de nuevo sin el peso constante de las expectativas y las responsabilidades autoimpuestas. Salíamos a caminar por las tardes por el barrio de Santa Cruz, comíamos tapas en bares pequeños, nos sentábamos junto al Guadalquivir a observar los atardeceres. Ella nunca me presionó para hablar sobre el divorcio, pero estaba ahí cuando necesitaba hacerlo, escuchando sin juzgar. Fue durante uno de esos paseos cuando tuve una revelación importante. Le estaba contando a Laura sobre cómo me sentía culpable por no haber sido suficiente para Marta, por no haberla hecho feliz. Ella se detuvo en medio de la calle, me miró directamente a los ojos y dijo algo que cambió mi perspectiva completamente, «Diego, la felicidad de otra persona no es tu responsabilidad. Podías haber sido el mejor esposo del mundo y Marta aún podría haber elegido a Carlos, porque sus decisiones son suyas, no tuyas. Del mismo modo, tus deficiencias como esposo no justifican su traición. Ambos son responsables de cómo terminó su matrimonio, pero solo ella es responsable de cómo eligió manejarlo». Esas palabras liberaron algo dentro de mí. Durante meses había estado cargando con 2 pesos, el dolor de la traición y la culpa de haberla causado de alguna manera. Pero Laura me ayudó a ver que aunque podía aceptar mi parte de responsabilidad en los problemas matrimoniales, no tenía que asumir la culpa por las decisiones de Marta. Ella era un adulto con agencia propia, y había elegido el engaño en lugar de la honestidad. Esa fue su decisión, no la mía. 6 meses después de mudarme a Sevilla, tomé otra decisión importante. Renuncié al estudio de arquitectura en Madrid donde había trabajado durante años y abrí mi propio estudio pequeño en Sevilla, enfocado en restauración de edificios históricos y proyectos de vivienda social. Era un riesgo financiero enorme,
pero por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo algo porque genuinamente quería hacerlo, no porque era lo esperado o lo seguro. También empecé a asistir a un grupo de apoyo para personas divorciadas. Al principio me resistía la idea, me parecía autoindulgente sentarme en un círculo a compartir historias de dolor con extraños. Pero resultó ser una de las experiencias más valiosas de mi proceso de sanación. Escuchar a otras personas navegar el duelo del divorcio, cada uno con sus propias historias de amor perdido y confianza rota, me ayudó a entender que no estaba solo en mi dolor. Había un hombre mayor, Javier, cuya esposa lo había dejado después de 30 años de matrimonio. Había una mujer joven, Carmen, cuyo esposo la había engañado repetidamente. Cada historia era diferente, pero todas compartíamos el mismo proceso doloroso de reconstruir nuestras identidades fuera del contexto de nuestros matrimonios fallidos. Fue en ese grupo donde conocí a Sofía. Ella tenía 40 años, era profesora de literatura en la universidad, y había pasado por un divorcio difícil 2 años atrás. No hubo atracción inmediata ni romance instantáneo. Simplemente empezamos a tomar café después de las reuniones del grupo, hablando sobre libros, sobre arquitectura, sobre nuestras respectivas experiencias de pérdida y renovación. Era refrescantemente fácil hablar con ella. No había juegos ni pretensiones, solo 2 personas que habían sido heridas y estaban aprendiendo a abrirse de nuevo. Una tarde, aproximadamente 1 año después de mi divorcio, Sofía y yo estábamos caminando por el parque de María Luisa cuando me preguntó si seguía enamorado de Marta. La pregunta me tomó por sorpresa, pero respondí con honestidad, no. No de la manera que lo estaba antes. Hay momentos en que la extraño, o más bien extraño la idea de lo que pensé que teníamos. Pero cuando pienso en ella ahora, es con cariño distante, como recordar a un viejo amigo que solías conocer bien pero con quien perdiste contacto. Sofía asintió pensativamente y luego dijo algo que se quedó conmigo, creo que ese es el verdadero perdón. No es olvidar lo que pasó ni fingir que no dolió. Es llegar al punto donde puedes recordar sin que te destroce, donde puedes desearle bien a la persona que te hirió porque su felicidad o infelicidad ya no determina la tuya. Tenía razón. Había llegado a ese punto sin darme cuenta conscientemente. Todavía había días difíciles, momentos en que veía a una pareja feliz en la calle y sentía una punzada de tristeza por lo que perdí. Pero cada vez con menos frecuencia, esos momentos de dolor eran reemplazados por momentos de gratitud. Gratitud por haber escapado de un matrimonio que no estaba funcionando. Gratitud por la oportunidad de reconstruirme como persona. Gratitud por las lecciones difíciles pero necesarias que había aprendido sobre comunicación, vulnerabilidad y lo que realmente necesitaba en una relación. 2 años después del divorcio, recibí una invitación inesperada. Marta se casaba. No con Carlos, como había asumido que eventualmente sucedería, sino con alguien completamente nuevo, un empresario que había conocido en uno de sus viajes de trabajo a Londres. La invitación venía acompañada de una nota escrita a mano donde explicaba que entendería completamente si no quería asistir, pero que le gustaría que estuviera ahí si me sentía capaz. Decía que había pensado mucho en mí durante los últimos años, que agradecía la dignidad con la que había manejado nuestro divorcio, y que esperaba que hubiera encontrado la paz. Decidí asistir. Sofía, con quien ahora tenía una relación seria y saludable, me acompañó. La boda fue en un hotel elegante en Madrid, llena de gente que mayormente no conocía. Vi a Marta de lejos, radiante en su vestido de novia, y sentí genuina alegría por ella. No el tipo de alegría fingida que muestras por cortesía, sino alegría real. Porque verla feliz ya no me amenazaba, ya no me hacía cuestionar mi propio valor o mis decisiones. Durante la recepción, Marta se acercó a nuestra mesa. Saludó a Sofía con calidez genuina y luego me miró con ojos brillantes de emoción, gracias por venir. Significa mucho para mí. Le respondí con sinceridad, ¿te ves feliz? Eso es lo que importa. Hubo un momento de silencio cargado de historia compartida, y luego Marta dijo algo que me sorprendió, siento mucho cómo terminaron las cosas entre nosotros. Pero no lamento que terminaran. Creo que ambos necesitábamos destruir lo que teníamos para poder construir algo mejor para nosotros mismos. Tenía razón, aunque me tomó tiempo verlo de esa manera.
Nuestro divorcio no había sido el final de mi historia sino el comienzo de un capítulo nuevo y mejor. Me había forzado a examinar quién era realmente, qué quería de la vida, qué tipo de relación necesitaba. Me había enseñado que el amor sin comunicación honesta es una casa construida sobre arena, hermosa pero inestable. Me había mostrado que la traición, aunque dolorosa, puede ser también un catalizador para el crecimiento si eliges verla de esa manera. Mientras conducía de regreso a Sevilla esa noche con Sofía dormida en el asiento del pasajero, pensé en todo el camino que había recorrido desde aquella tarde terrible en Valencia. Pensé en el hombre que había sido entonces, ingenuo, complaciente, más preocupado por mantener la apariencia de estabilidad que por cultivar conexión real. Y pensé en el hombre que era ahora, más sabio, más vulnerable, más honesto consigo mismo y con los demás. La vida me había enseñado que no todos los amores están destinados a durar para siempre, y que eso está bien. Que puedes amar profundamente a alguien y aún así no ser compatible con ellos a largo plazo. Que el perdón no significa reconciliación, sino liberación del peso del resentimiento. Que la traición dice más sobre la persona que la comete que sobre la persona que la sufre. Y que a veces, lo mejor que puedes hacer por alguien que amas es dejarlo ir. Marta y yo habíamos compartido una década de nuestras vidas, y esos años contaban para algo incluso si habían terminado en dolor. Habíamos sido maestros el uno para el otro, aunque no de la manera que imaginamos cuando nos casamos. Ella me enseñó sobre mis propias limitaciones emocionales, sobre la importancia de estar presente y no solo proveer. Yo, según me dijo en una de nuestras últimas conversaciones honestas, le enseñé sobre la importancia de la honestidad y las consecuencias de nuestras decisiones. Ahora, años después de todo aquello, puedo mirar atrás sin amargura. Puedo recordar lo bueno sin idealizarlo y reconocer lo malo sin quedarme atrapado en él. He aprendido que la integridad no significa ser perfecto, sino ser honesto sobre tus imperfecciones. Que la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar en ti mismo menos. Que la sensibilidad emocional no es debilidad sino fortaleza. Y que las relaciones verdaderamente transformadoras son aquellas construidas sobre la base de la comunicación honesta, la vulnerabilidad mutua y el respeto profundo. Esas son las lecciones que llevo conmigo ahora. No como cicatrices que me avergüenzan, sino como marcas que me recuerdan cuánto he crecido. Y si pudiera volver atrás y evitar todo el dolor, todo el sufrimiento de aquella traición, no lo haría. Porque ese dolor me convirtió en quien soy hoy, alguien capaz de amar más profundamente porque he conocido la pérdida, alguien capaz de confiar más sabiamente porque he experimentado la traición, alguien capaz de vivir más auténticamente porque he visto el costo de la falsedad. La verdad, la integridad, la humildad y la sensibilidad no son solo virtudes abstractas. Son herramientas de supervivencia, mapas que nos guían a través de los territorios dolorosos pero necesarios del crecimiento humano. Y aunque el camino fue brutal, aunque hubo noches en que pensé que el dolor nunca terminaría, estoy agradecido por cada paso de ese viaje. Porque me trajo hasta aquí, a una vida que es genuinamente mía, a relaciones que son auténticamente reales, a una paz que no depende de controlar todo sino de aceptar lo que no puedo controlar. Y eso, al final, es más valioso que cualquier matrimonio que hubiera podido salvar construido sobre mentiras cómodas y verdades no dichas.